Este capítulo está dedicado a la memoria de Aníbal Muñoz, el general Sandúa. Lendando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía. Muy buenas tardes, los saludamos desde la señal de Levitando bajo tierra, un espacio para compartir historias, voces, lecturas e interpretaciones en torno a poemas, poetas y literatura. Hoy, en torno de la figura de José Asunción Silva, este poeta colombiano cuya vida está envuelta en los velos del mito, la memoria y la leyenda. Nos acompaña la presencia de Proteo, del verdugo, del psicopanelista y quien les habla, Cásimo Presentator. Sean todos ustedes bienvenidos a esta señal. José Asunción Silva nace en Bogotá el 27 de noviembre de 1865 y muere en esta misma ciudad el 24 de mayo de 1896, a sus 31 años, a causa de una bala que atravesó su corazón y que, según se dice, fue disparada por él mismo. José Olivio Jiménez, un crítico literario, ha resumido su corta peripecia vital en unas acertadas palabras. Con la excepción de algunas breves temporadas en el extranjero, en Europa, París, Suiza y Londres, y en Venezuela, como secretario de la delegación en Caracas, la vida de Silva transcurre en el ambiente cerrado y nada estimulante de Bogotá de sus años. De ningún modo un neurótico, pero sí un desajustado y un inconforme. Su existencia estuvo marcada por el fracaso y las frustraciones, continuas ruinas en sus empeños comerciales, en los cuales ha de actuar para salvar los negocios de la familia. La muerte de su querida hermana Elvira, a quien va dedicado el famosísimo Nocturno, el naufragio de un barco en el que viajaba al regreso de Venezuela y donde pierde lo mejor de mi obra, la hostilidad de una sociedad estrecha, José Presunción le llamaban, que le obliga por pudor y altivez a casi esconder su vocación literaria. Todo ello, obrando sobre un espíritu sensible en alto grado, culminó en el temprano suicidio, antes de cumplir los 31 años, sin que su genio poético hubiese llegado a madurar plenamente. Pero invoco la voz de Proteo para que sea usted, compañero, quien nos ofrezca un primer hálito de las palabras de este poeta. Estrellas fijas. Cuando ya de la vida el alma tenga con el cuerpo rota y duerma en el sepulcro esa noche más larga que las otras, mis ojos, que en recuerdo del infinito eterno de las cosas, guardaron solo, como de un ensueño, la tibia luz de tus miradas hondas. Al ir descomponiéndose entre la oscura fosa, verán, en lo ignorado de la muerte, tus ojos destacándose en las sombras. Muchas gracias, Proteo. Volveremos con usted más adelante. Pero por lo pronto convoco la voz del verdugo para que intervenga en esta conversación y nos comparta un dato de José Asunción Silva. Un hecho que llama la atención en la vida de José Asunción Silva y su familia es el ya comentado varias veces crimen de la hacienda Atogrande. Recuerden que Atogrande ha sido la residencia presidencial de muchos mandatarios a la que van a tomar un descanso. Sin embargo, el 12 de abril de 1864,
El abuelo de José Asunción Silva, que en ese momento era el que administraba la hacienda, murió a manos de unos ladrones que se habían metido para robar allí. Así es, don Verdugo. La muerte ha estado presente de múltiples modos en la vida de José Asunción Silva. Pero permítame dar paso a nuestro primer segmento y que sea la voz del psicopanelista la que exorcice uno de los poemas de José Asunción Silva. La letra excavada. La calavera. En el derruido muro de la huerta del convento, en un agujero oscuro donde al pasar silba el viento, y como una dolorida queja a las piedras arranca, hay en el fondo escondida una calavera blanca, de algún fraile soñador de vida ejemplar y bella, y dedicada al Señor, en el mundo única huella. Abre los ojos sin fondo como a visiones extrañas, y del vacío en lo hondo forjan telas las arañas. Húmedo musgo grisoso recubre la antigua grieta, donde en supremo reposo descansa ignorada y quieta. Pero hasta aquella escondida mansión la brisa ligera lleva murmullos de vida y olores de primavera. Golondrinas que en sus marchas dejaron el patrio río, huyendo de las escarchas, de las brumas y del frío. Cuando la luz del poniente filtra por el hondo hueco y hace parecer viviente el cráneo rígido y seco. Desde las negras ruinas alzan sosegado vuelo, en sus vueltas peregrinas tocan las ramas y el suelo, como buscando en el prado, ya por la tarde sombrío, el espíritu elevado que habitó el cráneo vacío. Muchas gracias, psicopanelista. Escuchábamos el poema La Calavera, perteneciente a su libro de versos, el único que José Asunción Silva, junto con la novela de Sobremesa, organizó y dejó listo para publicar. La producción poética de Silva estuvo limitada por su temprana muerte y por la mala fortuna que le acaeció en un viaje de regreso a Colombia en un barco de vapor que naufragó llevándose con él los manuscritos de una novela al parecer titulada Amor y una serie de relatos cortos titulados Cuentos Negros. También contamos con un poemario titulado Intimidades, que llegó hasta nosotros gracias a que fue conservado por la familia de Paquita, una amiga íntima de su hermana Elvira y a quien el mismo poeta le regaló en forma de manuscrito. Junto a esto, algunas traducciones y unos pocos artículos publicados en revistas completan la obra de nuestro poeta. Esta paradójica situación no ha dejado de colocarle en uno de los escritores más complejos e interesantes de la literatura colombiana. Pero compañero Proteo, entiendo que tiene un dato para ampliar este panorama de la figura de Silva. Tiene la palabra. Muchas gracias, Casimo. Efectivamente, José Asunción Silva era un hombre de pocos amigos, que se refugiaba en una soledad que le importunaban, entre otros, los acreedores, especialmente. Y tampoco se le podía perdonar en aquel entonces su notoria incapacidad industrial y comercial, que fue justamente lo que lo llevó a la ruina.
y un quebrado no era de confiar. Y peor, si estaba rodeado de refinamientos exóticos que empezaban por el humo de unos cigarrillos sin olor a tabaco. Orgulloso y distante, Silva tenía muy cerca la belleza imponderable de Elvira, de quien hubiera podido tener celos, porque ella sí, siendo perfecta en su gracia femenina, ejercía un imperio sin discusión. Cuando Elvira salía de misa, en el atrio de la iglesia se apretujaba la gente para verla pasar. José Asunción la idolatraba y Elvira murió. La gente se aprovechó de su muerte para hacerle daño a José Asunción. En el suicidio de Silva hay, por tanto, una cierta lógica que lo explica. Y naturalmente, hasta en el cementerio quedó lejos de todos, en una galería maldita y distante, destinada a los suicidas. La figura de Silva se divide en tres: la del poeta, la del comerciante y la del amante. Si bien los críticos y estudiosos ya han señalado la importancia que él tuvo en el desarrollo del modernismo literario, con sus aportes en el uso de la musicalidad de las palabras y la métrica de las metáforas lúgubres, poco se ha señalado los afectos que nuestro poeta le otorgaba a su hermana y los pormenores económicos que tuvo que atravesar tras la muerte de su padre, Ricardo Silva Frade. Escuchemos esta carta fechada en 1891, con posteridad a la muerte de su tan amada hermana. Estimado señor Guillermo Uribe, en estos últimos meses de 90 y primeros de 1891, se coloca un episodio que no dejo de pasar por alto porque usted insiste en él con singular insistencia en su carta del 25 de enero. Me recuerda usted con lujo de detalles que me suministró el 31 de diciembre 5.917 pesos para atender un compromiso grave. El 13 de enero 150 para gastos de mi casa y a principios de febrero 600 pesos para pagar el entierro de mi hermana. Después de relatar estos hechos me dice: recordará usted con cuánto retardo y dificultades conseguí la devolución de estas sumas prestadas por pocos días. Yo recuerdo esto. El 31 de diciembre me prestó usted 5.917 pesos. El día 1 de enero fue fiesta. El día 6 de enero cayó mi hermana enferma gravemente. No volví a salir de mi casa hasta el día en que la llevé al cementerio. Enseguida, moribundo de dolor y de sufrimiento, caí en cama. No pude moverme en muchos días. Vencido de dolor, no podía coordinar dos ideas, no podía pensar. Una mañana entró usted a mi cuarto a aconsejarme que tuviera fe, que le rezara a Nuestra Señora del Carmen, que leyera un libro místico que traía usted en la mano y que saliera a ocuparme de mis negocios. No podía, en realidad. Los músculos no me sostenían. Tenía el alma destrozada. Yo comprendía que usted estaba urgido por su dinero, pero no podía devolvérselo en ese momento. No podía sino pensar en que Elvira estaba muerta. ¿Qué quiere usted? Por un supremo esfuerzo de la voluntad volví a mis negocios. Al abrirle el almacén fueron a cobrarme el entierro de mi hermana. No tenía en caja 600 pesos que me pasaban de cuenta. Le supliqué a usted que me los prestara. Era grave mi situación en esos momentos. Se me habían vencido varios plazos. Me cobraban con urgencia. Estaba débil, postrado por el sufrimiento que me había causado mi desgracia.
Hablamos varias veces. Trataba yo de arreglar mis dificultades. ¿Qué me aconseja usted? Que, aprovechando de las buenas disposiciones y del cariño que se me había manifestado con motivo de aquello, me presentara proponiendo arreglos. Deseché su consejo. Me pareció muy hábil, pero me dio asco pensar, en especial, con mi situación dolorosísima. Pero no perdamos de oídas el poema La Calavera y abramos nuestros oídos a una breve interpretación en nuestro segundo segmento. A profundidad. Si es tan amable, don Verdugo, alimente nuestra curiosidad con su interpretación del poema La Calavera. Tiene la palabra. Señor Cásimo Presentator, nos encontramos ante una escena alucinada y de visiones que cruzan tanto la vida y la muerte en una trastocación de los sentidos que inútilmente tratan de permanecer atentos. Creo que estamos contemplando esa unión entre la vida y la muerte y su significado que trasciende el misticismo de la existencia, con un hondo escalofrío que nos recorre los huesos y que provoca ciertas convulsiones en la carne. Nos acompaña la figura de una calavera, más exactamente el cráneo de un fraile. No sabemos si franciscano, carmelita, capuchino, dominico o agustino. Seguramente en vida se dedicaba a la renuncia de todas las riquezas materiales y a cumplir con su misión evangelizadora, sin desear otro destino que este apacible paisaje que nos recuerda tal vez un cuadro desértico de Guillaumet. La calavera de nuestro fraile ocupa un lugar privilegiado en el muro que será su última morada, pero no se trata de un muro inerte, antes bien a través de esa muralla, nos dice el poema, se ve crecer el musgo que nos evoca la calma y el recuerdo de lo antiguo aún presente en las cosas que se mueven temblorosas con el viento. También podemos aventurarnos y concluir rápidamente que nuestra calavera se encuentra muy bien acompañada. A su alrededor se siente con el impulso de la brisa la presencia de una huerta que simboliza todo un ciclo de vida frente a la que la calavera es solo un gran testigo y personaje principal a la vez de la tragedia cósmica que encierra el universo. No es por casualidad que Silva incluya la figura de unas golondrinas en el poema. A saber, estas aves anuncian el inicio de la primavera y según una antigua creencia egipcia, guardaban el alma del fallecido, que en este poema parece que jugara con los pájaros de una manera fantasmal. Considero que hay que acercarse con mucha cautela, como recorriendo un cementerio y unas viejas ruinas que nos deja el ocaso en la memoria. Si bien el poema nos ofrece la visión armónica del cosmos y su vibración giratoria entre la vida y la muerte, hay una influencia poderosa en el poniente que nos cuenta Silva, nos hace creer que somos víctimas de una alucinación en donde los muertos están vivos. Valiosa interpretación del verdugo, quien se aproxima al poema desde
la descripción y la intuición inmediata del ambiente. Pero cuénteme, Proteo, ¿qué opinión le merece la lectura de nuestro compañero? Bueno, pues yo considero que las palabras del verdugo no solo evocan una alucinación en la que los muertos están vivos, sino también en la que los vivos están muertos, y en su enceguecido trasegar por el cosmos no perciben el viento, ni las nubes que pasan, ni el prado que crece en silencio sobre la tierra negra y fértil, ni el cántico vuelo de las golondrinas. Es el poeta quien, atormentado por su profunda sensibilidad, advierte no solo todas estas cosas, sino también la voz de la calavera que murmura desde el umbral de la muerte y que murmura en silencio los secretos de la eternidad. Sin embargo, contrariamente al verdugo, considero que el poema no necesita de todas estas, digamos, arandelas exteriores para afirmar su potencia, pues la imagen que nos ofrece ostenta la expresividad suficiente para lograr conmover al lector. Considero que quizás este tipo de interpretaciones como las que nos plantea el verdugo en el intento por adentrarnos en los versos de Silva, por exceso de conceptualizaciones, propende más bien a alejarnos de él. Y Silva, más que entendido y pensado, debería ser sentido. Muchas gracias, Proteo, por su aporte. Junto con la suya y la de nuestro verdugo, dos son las opiniones, si bien no enfrentadas entre sí, en cambio sí contrapuestas en la manera de acercarse al poema. Pero por favor, psicopanelista, usted leyó el poema. Intervenga ahora en esta conversación con su opinión y métale mano a este nudo. Es interesante escuchar a Proteo y me interesa su apreciación acerca de que los vivos están muertos y que el poeta es un atormentado por la sensibilidad. Por otro lado, me llama la atención cuando el verdugo habla de la unión entre la vida y la muerte y el gusto que compartimos por el pintor francés. Me acerco a su comentario final en el que plantea, contrario a Proteo, que los muertos están vivos, por lo que me uno a esta especie de decapitación de la dualidad. Me interesa, sin embargo, a que acudamos a otros referentes donde la calavera se manifiesta. Podemos encontrar, por ejemplo, en la mitología nórdica, en el poema Grimnismal, que se descubre el cráneo de un homólogo de la bóveda celeste. De la carne de Ymir se hizo el mundo y de su sangre el mar, de sus huesos peñascos, de sus cabellos árboles y de su cráneo la bóveda celeste. La fascinación por las calaveras no solo convoca al mundo del arte, sino que acoge numerosas culturas. Las calaveras están como advertencia de peligro en las sustancias tóxicas y como señal de riesgo en una cerca fronteriza. Es el logosímbolo de la banda de horror punk de Midfist y como insignia en los uniformes de la tercera división de la SS Totenkopf. Fue ondeada en el asta de los barcos bucaneros. Recordemos el clásico festón del pirata Edward England, que se acompaña de dos huesos femorales conformando una cruz, o el de las dos espadas del pirata Jack Rackham. La calavera es un símbolo funerario de cementerios, iglesias, de velas para rituales de magia negra. En los grabados góticos vemos su representación como un receptáculo de transmutación alquimista. La calavera es la insignia de la sociedad secreta Skull and Bones en Connecticut, que existe desde 1832. También en la tradicional fiesta del Día de los Muertos en México y en los rituales masónicos, donde es considerada como el trono de la fuerza vital del cuerpo y del espíritu. La vemos en Hamlet y en Fausto, pero al final la calavera es el emblema de la caducidad, de la muerte.
¿Es una concha de caracol o el caparazón de una tortuga? Muchas gracias, psicopanelista, por esta interpretación que pasa revista de las calaveras notables de la cultura. Pero Verdugo, tiene usted la posibilidad de una réplica. Amplíe por favor su interpretación del poema y al mismo tiempo respóndale a Proteo y al psicopanelista. Respecto al análisis de la calavera que suscitaba varias sospechas en Proteo, quisiera decirle lo siguiente. La conceptualización alucinada que tal vez hago del mismo poema, tal vez tiene sus raíces en, como lo decía el mismo Silva en otro de sus poemas, en el mal de pensar. Y es que, siguiendo lo que diría el psicopanelista, que nos ha hecho atravesar en un largo viaje todas las características de la calavera en diferentes culturas, me quedo con su aproximación de que tal vez la calavera sea el resguardo de quienes somos en una especie de vida fantasmal que no se curará sino hasta cuando tengamos un pedazo de tierra entre la boca. Un debate muy sutil e interesante que deja abiertas muchas preguntas. Pero Proteo, es tan amable, compártanos sus impresiones sobre el mismo. Tiene la palabra. Escuchar a El Verdugo y al psicopanelista ha hecho que quede retumbando en lo hondo de mi cráneo una palabra, caducidad, palabra que a mi entender recoge el paneo histórico ofrecido por el psicopanelista y quizás también un poco expresado por Silva en La Calavera. La caducidad de quien otrora habitara el cráneo vacío y que encuentra, como afirma el verdugo, un resguardo fantasmal en esa osamenta con forma de bóveda celeste. Pero también la caducidad de la golondrina, del viento, del prado, del fraile con su fe y de Dios mismo. La caducidad del poema, del poeta y del lector. En últimas, la caducidad de la palabra, que solo tiene potencia mientras canta, y por eso es que la voz de Silva canta el mundo. Yo, por mi parte, encuentro en la calavera no solo un símbolo de muerte, sino también, como en el poema, una certidumbre de que a través del canto y del hueso se ha vivido. Sin lugar a duda, nuestros compañeros del panel se han acercado al poema desde tres perspectivas que evocan la finitud, la alucinación y la muerte. Ya desde la conceptualización alucinada, desde el sentimiento o desde la aproximación histórica o acaso fáctica. Si me permiten aportar mi voz en este debate, yo considero que sus opiniones, si bien se oponen, no se contradicen, pues algunas características del movimiento modernista es el rechazo ante la realidad cotidiana frente a la cual el escritor puede huir en el tiempo o el espacio, así como la alternancia entre el tono melancólico y el vital. Dimensiones estas en las que las nociones de la vida y la muerte se difuminan ante la imagen de la calavera. Valdría la pena, tal vez, hacer un análisis del poema desde sus virtudes fonéticas
sintácticas y musicales para tener de esta manera una nueva aproximación que nos dé más herramientas para apreciar las palabras de Silva. Sin embargo, esto será asunto de un próximo capítulo. En casa, cada uno de nuestros escuchas habrá de formarse su propia opinión, bien sea sobre el poema o bien sea sobre las interpretaciones de nuestros compañeros. Opiniones que, por cierto, nos encantaría leer. Así que los invito y las invito a escribirnos a nuestro correo levitandobajotierra@gmail.com o a que nos dejen un comentario en nuestras redes. Dicho esto, pasemos a nuestro tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional. Psicopanelista. Hemos mencionado algunos aspectos de la vida de José Asunción Silva y hemos compartido algunas interpretaciones en torno a uno de sus poemas. Pero ahora, es tan amable, amplíe nuestro conocimiento del poeta con algunos títulos que nuestros escuchas pueden buscar en bibliotecas, librerías y otros recintos de la palabra. Comencemos con que Silva a los 10 años escribió su primera poesía, Primera Comunión, y que su única novela es, como ya anotó Cásimo Presentator, de sobremesa. Cuando en 1896 José Asunción Silva se suicidó, la obra era todavía un manuscrito. Añádase que una primera versión se había perdido un año antes en un naufragio y el poeta tuvo que volver a escribirla. Solo en 1925 se publicó el libro en la editorial bogotana Cronos. El poema Nocturno 3 de 1891 es considerado uno de los grandes poemas universales. Y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Algunas publicaciones para destacar: la de Ediciones Hiperión 1996, con testimonio de Álvaro Mutis e introducción de María Mercedes Carranza, de la que existe una edición corregida y aumentada. También la conocida biografía escrita por Fernando Vallejo, Almas en Pena, Chápolas Negras, publicada en la editorial Alfaguara en 1995. Como para innovar, podemos memorar que García Márquez escribió en su conocido informe para la Casa de las Américas, en homenaje a Silva, el texto titulado En busca del Silva perdido, donde manifiesta lo siguiente acerca del poeta y su clarividencia con el género cinematográfico: el concepto de espacio, el manejo expresivo de la luz, la plasticidad del decorado de una sala de ricos, la estrategia de la presentación de los personajes, son modos propios del contar en cine. Más aún, son hallazgos que el cine mismo se demoró para utilizar. Aquí son pura clarividencia de poeta. Bien sabemos que Silva murió apenas unos cuantos meses después de que los hermanos Lumière sorprendieran a París con las primeras películas de la historia. Para terminar, recomiendo los estudios que desde el psicoanálisis se han hecho alrededor de la vida y obra de Silva. Dos destacados psicoanalistas, Roberto de Subiría, profesor activo de la Universidad Nacional, y Mauro Torres, de los cuales el primero sostiene que el poeta vivió bajo la maldición de un complejo de Edipo manifiesto transferido hacia su hermana Elvira. El segundo estima que nuestro personaje se estancó en la etapa narcisista del desarrollo. Cabe destacar la anécdota de que Silva realizó una visita a su médico, el doctor Manrique, el 23 de mayo de 1896, vísperas de su muerte, solicitando que le señalara el lugar del corazón. Para de Subiría, en su libro Muerte y Psicoanálisis, se refiere a Silva como el poeta de la muerte, anunciada en su poesía depresiva, hipomaníaca
y llena de objetos muertos, pero al tiempo precursor de la descripción de mecanismos psicológicos. En el análisis subiría, dice que el poeta tuvo que fusionarse con el cadáver de su hermana muerta, probablemente una representación de su madre. La única manera de desprenderse fue suicidándose. El suicidio representa en este caso una manera de matar los objetos agonizantes que lleva dentro, posiblemente su hermanita Inés, su padre y su hermana Elvira. Muchas gracias, psicopanelista, por su muy oportuna y acertada información. Pero pasemos a nuestro último segmento. Correspondencia de alto rendimiento. Entre los correos que nos escriben nuestros escuchas se encuentra uno que no deja de llamar la atención. Verdugo, ¿podría decirnos de cuál se trata? Sí, señor, mire, tenemos una carta fechada del 4 de abril de 1890. Querido José Asunción, he querido ser otro, dejando dentro de las grietas de esta muralla sombría por donde tú pasas todos los días mi esqueleto lleno de vacío. Amigo, ¿crees que haya libros que hagan más liviano el martirio doloroso de vivir? ¿Piensas que los poetas malditos gocen del triunfo de las criaturas celestes o su paraíso es permanecer condenados a su misma obra? ¿Cómo es posible que un poema sea un deleite para unos y un intenso sufrimiento para su autor? El otro día quedé sorprendido con una duda. En un tomo de Maeterlinck leía que era injusto que los médicos alargaran el padecimiento de los enfermos gracias a sus conocimientos y a los avances de la medicina general. Pero yo te pregunto, si en tus manos estuviera el poder salvar vidas, ¿estirarías el sufrimiento de alguien hasta que no haya más posibilidades para salvarlo? ¿O lo dejarías morir con solo oír sus primeros gritos de dolor? Tu querida calavera. Paradójico y hermoso correo que abre nuevas preguntas. Y bueno, hemos transitado este recorrido en torno a José Asunción Silva y, si se quiere, en torno a su coqueteo con la muerte, llevados por la voz de nuestros compañeros experimentales y, por supuesto, del lúgubre y vital espíritu del poeta. Yo me despido aquí, no sin antes agradecerle a mis compañeros por esta maravillosa velada e invitar a que sea usted, Proteo, quien nos dé un último aporte de Silva y que asimismo despida el programa. Y quisiera para finalizar compartir unas palabras de Germán Arciniegas en las que nos cuenta la siguiente anécdota. Tengo entre las manos un librito, publicado en Roma a fines del año pasado. Es el libro de versos de Silva. Están todos los poemas, en una página el texto castellano y al frente el italiano, traducido por Leticia Falsone. Las traducciones son perfectas. El nocturno, ese nocturno de Leticia, lo oí recitar en un teatro de Roma y hubo ovación. Una una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Sí, es un poema simple, que se deja llevar a otra lengua sin esfuerzo, sin peligro. Conocí a Leticia Falsón en Roma, estaba poseída por el libro de versos. Me leyó todas las traducciones en su casa de Bartolomeo Marliano, como lo hubiera hecho en Bogotá la más devota lectora de Silva. Recreaba los poemas, encantada ella de poder hacerlo. Yo miro en torno a la poesía colombiana y más la de hace 50, 100 años, y no veo que un homenaje como este de una mujer italiana se haga fácilmente hoy a otra poeta.
El libro original que se publicó en París hace exactamente 3/4 de siglo no solo no ha muerto, sino que renace, aún en otras lenguas. Aunque no se publicaran los poemas, están en el aire y los recordamos. Son de las cosas buenas que acompañan a quienes buscan, para que los acompañen en el camino, ángeles que sepan cantar. Para mí ha sido un verdadero placer poder compartir nuestras voces en torno a la obra de Silva, no solo por su sensibilidad, su tristeza y su belleza, sino también porque sus poemas siempre han conmovido fibras profundas de mi espíritu. No queda entonces sino agradecerles y esperar que el tiempo nos permita seguir transcurriendo para encontrarnos nuevamente aquí, en Levitando bajo tierra, y seguir exhumando la palabra. Levitando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía.